Amboró en FM 89.5. La radio se siente. Buenos días, amigos. Estamos empezando un programa que lo hemos denominado Hablemos del Reino de Dios. Queridos amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa. Estamos esta mañana hermosísima, radiante de sol, para seguir anunciando el reino de Dios. Ronald Rodríguez Saucedo les habla, acompañado esta mañana, de este día viernes, por nuestra gran amiga, la doctora y licenciada Fabiola Zambrana. Muy buen día, doctora. Bienvenida al programa. Muy buen día, doctor. Buen día a todas las personas que nos están escuchando. Muy feliz, muy alegre de estar nuevamente otro viernes aquí en la radio para comentar un poco, ¿no?, sobre los temas que están pasando en nuestra sociedad, que creemos que son importantes. Y bueno, como dice el documento de Aparecida en su número 70, es alarmante, él dice, el nivel de la corrupción en las economías de los estados latinoamericanos y del Caribe, que involucra tanto al sector público como al sector privado, a lo que se suma una notable falta de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. En muchas ocasiones, la corrupción está vinculada al flagelo del narcotráfico o al narconegocio. Y por otra parte, el narcotráfico y el narconegocio viene destruyendo el tejido social y económico en regiones enteras. Esto nos dice este documento de Aparecida. Mire usted, en el año 2007 que se firmaron los obispos en Río de Janeiro, en el número 70 del documento de Aparecida, eso lo dice. ¿Por qué he leído esto? Porque se está hablando en nuestro querido país del pacto fiscal. Se está tratando otra vez de orientar nuestro sistema político, nuestro sistema de Estado a las autonomías. Se ha hablado de un pacto fiscal, pero que le están dando vueltas y vueltas, están andando con dilaciones las autoridades competentes para resolver de una vez por todas esta situación de injusticia en la redistribución de los recursos del Estado. ¿Qué opina usted, doctora? Mire usted, eso dice el documento de Aparecida en el número 70 en Río de Janeiro, en 2007 ya, sobre la corrupción. Usted no analiza desde el punto de vista de la ciencia política de que la suma o la mayor concentración del poder político y económico en un solo órgano trae corrupción, o lo que llamamos comúnmente nosotros los ciudadanos el centralismo secante. Exactamente, doctor. La corrupción siempre ha estado ligada al poder, ¿no? Desde donde se encuentra el poder, y si se concentra más poder porque se tienen más recursos económicos, se vuelve más grande esta corrupción, y es inevitable porque los hombres y las mujeres tenemos esta característica, ¿no?, de cuando administramos demasiado poder tenemos la tendencia a ser corruptos. Y es por eso que es necesario esta desconcentración de poder en todos los ámbitos, a nivel nacional, departamental, municipal. ¿Por qué? Porque el gobierno que está más cercano a la gente, al ciudadano, es el gobierno que tiene las características para ser mejor fiscalizado. ¿Por qué? Porque los recursos y las obras se encuentran cerca de la gente y las mismas autoridades. Es difícil fiscalizar lo que está sucediendo en La Paz, nosotros que vivimos en Santa Cruz. Ni siquiera nos enteramos casi de las noticias que se toman en Palacio Quemado. Entonces, por eso es importante, para ayudar en la lucha contra la corrupción, que exista esta descentralización. Y no solo por eso, sino por un mandamiento legítimo que existe, el de las autonomías, que están reconocidas en nuestra Constitución, pero que hasta ahora se terminan de consolidar, porque el pacto fiscal es
como se dice, la segunda batalla. Es el instrumento de esta autonomía. Exactamente, porque es el que le permite a los gobiernos, a las entidades autónomas, una mejor distribución de sus recursos. ¿Para qué? Para ejecutarlos precisamente, ¿no? Para poder lograr una mejor gestión. Y esto es lo que se está buscando. Y no solo se está buscando porque se le ocurrió a alguien, sino porque es legal, porque está establecido en nuestras normas. Existe la ley marco de autonomía que nos manda a este pacto fiscal después de realizado el censo, dice, ¿no? En 2012. El censo se realizó en el 2012 y hasta ahora tenemos resultados. Y no solo eso, sino que nuestra propia Constitución establece ya en el 2009 las autonomías, que somos un Estado autonómico. ¿Y cómo nos pueden delegar o asignar competencias si no nos asignan igual los recursos necesarios? Entonces ahí estamos viendo, incluso eso es un acto de corrupción. Y un acto de injusticia social también. Exactamente, es un acto de injusticia social. ¿Por qué? Porque las personas, los gobiernos que tienen esas competencias de ciertos temas que necesita la ciudadanía, que necesita ver obra, que necesita resultados con eso, no lo va a poder hacer porque no tiene los recursos económicos. Entonces, el único que es el afectado en todo esto es el ciudadano. No es ni siquiera el gobierno municipal, el gobierno departamental o las universidades. Es el ciudadano, el que paga sus impuestos, el que también es boliviano y tiene derecho de recibir lo que exportamos de nuestros recursos naturales. Ese ciudadano es el único perjudicado, y todo por esta ambición de concentrar el poder. Mire usted, el documento de Aparecida en el número 71 sigue diciendo: la población económicamente activa de la región está afectada por el subempleo, 42%, y el desempleo, 9%, y casi la mitad de toda la población está vinculada al trabajo informal. Casi la mitad, o sea, un 50% está vinculado al trabajo informal. Está hablando en forma genérica de todos los países de Sudamérica. El trabajo formal, por su parte, se ve sometido a la precariedad de las condiciones de empleo y a la presión constante de subcontratación, lo que trae consigo salarios más bajos y desprotección en el campo de la seguridad social, no permitiendo a muchos el desarrollo de una vida digna. En este contexto, los sindicatos pierden la posibilidad de defender los derechos de los trabajadores. Por otro lado, se pueden destacar fenómenos positivos y creativos para enfrentar esta situación de parte de los afectados, quienes vienen impulsando diversas experiencias como, por ejemplo, microfinanzas, economía local y solidaria y comercio exterior. Bueno, entonces, lo que nos están diciendo los obispos es que hay un subempleo en estas regiones de América del Sur es un 42%, el desempleo un 9% y el trabajo informal casi un 50% de toda la población. Imagínese usted, doctora, cómo es que este centralismo no puede controlar y no puede administrar todo en su globalidad de la economía o de la política, porque precisamente tiene muchas cosas que hacer. Inclusive nuestros gobernantes actuales del centralismo se han metido a industrias privadas que no les ha dado resultado. Han incursionado en el sector privado donde no es su competencia el Estado central y se descuida lo más principal. Por ejemplo, lo que usted decía, se descuida de la desconcentración, se descuida de la descentralización y se descuida sobre todo lo que está estatuido constitucionalmente, a lo cual no podemos mirar de reojo, es las autonomías que están establecidas, están consignadas en los preceptos constitucionales. Otra vez más, doctora, esto nos puede llevar a la conclusión de que si seguimos en esta vía del centralismo secante, sin abrir el abanico a las regiones, vamos a caer peor todavía. Va a haber un trabajo más informal, va a haber más desempleo y el subempleo también va a reinar en nuestro ambiente.
conclusión, a mi entender, doctora, que el pueblo boliviano no vive dignamente. El Papa Francisco, cuando vino a La Paz el año pasado, dijo en la Basílica ahí Mayor de La Paz, dijo que a un pueblo se lo conoce por la calidad de vida que llevan sus ciudadanos. ¿Qué calidad de vida llevamos nosotros los ciudadanos en Bolivia si tenemos estas estadísticas? Claro que sí, doctor. Respecto a lo que usted mencionaba, en Bolivia más del 70% de las personas, ¿no?, se dedican a un trabajo informal. Y eso es muy preocupante, porque si nos referimos a lo que es la calidad de vida, como usted dice, cuando uno mantiene un trabajo informal, no tiene esa estabilidad, ¿no? Esa estabilidad económica principalmente. Y no solo eso, sino que los beneficios sociales que todas las personas y todos los trabajadores deberían tener. Porque cuando se trabaja de una manera informal, no hay seguro médico, por ejemplo. No hay seguro médico. Entonces, si las personas se enferman, ¿cómo van a ir al doctor? Usted sabe, una consulta privada sale económicamente, es muy elevado, ¿no?, el precio. Y para un trabajador común no podría pagarlo, ¿no? Entonces, desde ahí ya empezamos con estos males de la sociedad, podemos decir, porque la persona no va al doctor y tal vez eso se complica. Y cuando se complica su enfermedad, el dinero que tiene que cubrir es peor, es mayor, ¿no? Y las consecuencias también. Y eso no solo afecta a esa persona, porque esa persona tiene su familia y tiene otras personas que tal vez son dependientes de él. Entonces, aquí estamos viendo, es como toda una cadena que se va desarrollando. Y exactamente por lo que usted dice, porque no existe esa regularización o ese control del Estado, pero es porque el Estado mismo, el Estado como usted lo llama centralista, se resiste a desconcentrar ese poder, ¿no? A delegar facultades, o sea, atribuciones acompañadas por lo económico, ¿no? Claro, porque si nos referimos a los gobiernos departamentales, por ejemplo, los tributos que reciben son mínimos, no llega a ser ni el 1%. Entonces el gobierno central es el que concentra casi todos los impuestos, ¿no? Y esta manera de regularizar las actividades de la sociedad, entonces ahí vemos un déficit, podemos decir, ¿no?, en los resultados que podemos obtener. Mire usted, doctora, yo voy a dar dos ejemplitos concretísimos de que este gobierno central sigue acaparando y concentrando más atribuciones. Yo lo voy a analizar desde el punto de vista del derecho, de la justicia, de la ley, porque soy abogado. Por ejemplo, se ha concentrado los notarios. Las competencias de los notarios de fe pública en nuestro país depende de un ministerio, no sé si es del Interior o algo del gobierno, de la Secretaría de Gobierno, pero depende del Poder Ejecutivo. Ya está dependiendo, cosa que nada tiene que ver un notariado público, porque eso más está vinculado a la cuestión del Poder Judicial. 1. 2. Nosotros los abogados que somos eminentemente juristas, eminentemente vinculados a la ley, no al poder político, no al poder ejecutivo. Nosotros estamos más vinculados en el 90% al poder judicial. Pero sin embargo, nos han concentrado otra vez bajo el ministerio también del poder ejecutivo, el Ministerio de Justicia. Nos han obligado por ley a matricularnos, a rematricularnos de nuevo. ¿Acaso eso no se llama suma de concentraciones de poderes? Claro que se llama suma de concentraciones. En vez de delegar, en vez de relegar a otras instancias que nosotros merecíamos estar solamente registrados en el Poder Judicial, nos concentran nuevamente al Poder Ejecutivo. Y así va sumando, yo lo veo así, una espiral, doctora, inacabable, de que se van concentrando más atribuciones y más atribuciones, llegando a una visión monárquica, más tirada a dictadura. Entonces, a eso me preocupa, doctora, la suma concentración de poderes en un solo órgano del gobierno. Debe preocuparnos a todos los bolivianos,
Y yo no veo que hay mucha pasividad, doctora. No ve la gente eso. Claro que sí, debería preocuparnos, ¿no? Porque como usted dice, últimamente hemos visto que todo se administra o se decide desde los ministerios. Y vuelvo a repetir, nosotros como ciudadanos que vivimos aquí en Santa Cruz, en Beni, en Pando, en cualquier otro departamento que no sea de La Paz, estamos muy lejos de esas decisiones o de esas instancias. Claro que sí, o de ese mismo poder, ¿no? Entonces es muy difícil para nosotros fiscalizar o saber exactamente qué están haciendo, cuáles son sus resultados. Y no solo eso, sino que toman malas decisiones. Por ejemplo, el otro día escuchaba que acusaban al Ministerio de Hacienda, ¿no?, de que hace los descuentos desde Palacio Quemado, los descuentos, o sea, de los recursos que se delegan a las entidades autónomas. Entonces, ¿cómo vamos a permitir eso si ese presupuesto solo se puede modificar en las asambleas, que también son autónomas, ¿no?, de cada departamento, o en los consejos municipales, que ellos son, digamos, los encargados y tienen la legitimidad que le da la población, ¿no?, para tomar esas decisiones? Pero hemos visto estas irregularidades, que es corrupción netamente, ¿no? ¿Y por qué? Por lo que usted dice, por concentrar, por resistirse a delegar atribuciones, competencias, poder en la misma palabra, ¿no? Porque eso es lo que se resisten, a delegar el poder. Y esto, vuelvo a repetir, lo único que hace es perjudicar al ciudadano, porque nosotros somos los afectados, porque a nosotros no nos llegan las obras, porque los hospitales están abandonados, porque la educación igual está abandonada, y la misma justicia, usted sabe, doctor. Entonces creo que es necesario, ¿no?, continuar como ciudadano buscando esa calidad de vida que usted dice, que nuestras autoridades no sean corruptas, que la educación se pueda desarrollar correctamente, y la verdad que está también en nuestras manos. No podemos darle toda la responsabilidad a las autoridades, porque nosotros somos los llamados a fiscalizar, a saber qué está pasando y a pedir exactamente o exigir que exista esa desconcentración de poder. Así es, mire usted, aquí el documento, vuelvo a reiterar, el número 70 de Aparecida, dice: es alarmante el nivel de la corrupción en el plano económico en los estados, que involucra tanto al sector público como privado, a lo que se suma una notable falta de transparencia en esa administración económica, y existe una falta de rendición de cuentas de ese manejo económico a la ciudadanía. No se le informa al ciudadano: he gastado en esto otro. No, solamente se circunscriben con un discurso presidencial en pleno 6 de agosto, donde hace una rendición de cuentas que más tiran a un discurso político y no una rendición de cuentas efectivamente de la finanza, de la administración económica y política de un Estado. Es doctor, por eso... referente a eso, lo que usted estaba leyendo, es real, es lo que vivimos día a día, lo que pasa con las empresas privadas y las empresas públicas. ¿Cuántos contratos existen, ¿no?, que dependen del Estado central y que la población no sabe, que son invitación directa algunos o la mayoría. Y son millones y millones de dinero, y lo hemos visto con el caso de Zapata, que esos contratos millonarios que existían con esa empresa, que era alguien cercano al presidente, y que ni siquiera tenía la capacidad de administrarlo, ¿no?, que era muy evidente. Entonces, ¿qué pasa con todos esos contratos, no? El ciudadano algún día podrá saber lo que sucede, tendrá acceso a esa información. Eso también es importante que nos preguntemos como ciudadanos, ¿no? Si realmente tenemos el derecho de saber qué pasa con esos contratos, y si tenemos ese derecho, deberíamos exigirlo, que esos datos sean abiertos a la población. El doctor Mendieta, que tiene conocimiento de los derechos humanos, dice: el ciudadano tiene derecho a saber la verdad del manejo público de nuestros administradores de Estado. Tiene el derecho, es un derecho universal, dice, reconocido por las Naciones Unidas, conocer la verdad del manejo público. Y lógico,
porque esta administración pública es el bien común. El bien común es de todos, no solamente del que funge como presidente de una república o como ministro de Estado, no solamente de ellos, sino de todos. Es más, las obras y ciertas donaciones que se hacen a ciertos grupos favorecidos o a ciertas regiones, esos recursos, esas dádivas, esas donaciones, esas obras son con dinero de todos los bolivianos. Yo siempre saco el ejemplo, por ejemplo, las computadoras que donaron allá en el Alto con la cara del presidente. No tenían por qué poner la cara del presidente, porque ese es un bien común. Esa plata no salió de la billetera de ese presidente de la República, no salió de su bolsillo, es de nuestros bolsillos, de todos los bolivianos. Eso se llama bien común. Entonces, no se puede abusar de ese estado de ser mandatario para realizar ciertas actividades que son ilícitas en primer lugar y que también son inmorales. Todas esas actitudes causan lo que se llama en materia teológica la injusticia social, doctora. Uno se beneficia con tantos privilegios, con tantos manejos y que lo manejan discrecionalmente, sin fiscalización directa de nosotros los ciudadanos. Claro que sí, doctor, lo que usted decía, ¿no? Injusticias sociales, cuando escuchamos al vicepresidente del Estado diciendo que por qué la gobernación de Santa Cruz, o por qué aquí en Santa Cruz estamos exigiendo pacto fiscal, por qué pedimos dinero, nos dicen. ¿Cómo que pedimos dinero? Si es nuestro dinero el que ellos están administrando, si la mayoría de los recursos que administra el Estado es gracias a nuestros impuestos. Entonces, ¿cómo nos pueden decir que nos están como regalando, si el dinero que ellos administran son nuestros impuestos, lo que cada ciudadano va y paga? ¿Y para qué? Para construir, como usted dice, un mejor país, un desarrollo, pero también para que lo que se haga con ese dinero le llegue, se devuelva pues al ciudadano, ¿no? En obra, en educación, salud. Pero realmente es increíble cómo estamos viviendo ahorita en Bolivia con esta injusticia social, como usted la llama, ¿no? Dice, bueno, se nos va el tiempo. El documento de Aparecida en su número 76 nos habla que todo esto refleja que no puede haber democracia verdadera y estable sin justicia social, sin división real de los poderes del Estado y sin la vigencia plena del Estado de Derecho. Eso nos dice el documento Aparecida en su número 76, doctora. Parecieran, usted que nos escucha, querido amigo y amiga, usted creerán que son políticos los que están redactando esto. Son obispos, son nuestros jerarcas, como le llama el gobierno, son nuestros pastores humildemente, que conocen la realidad de sus pueblos y la conocen muy bien. Y así termina. Todo esto refleja, toda esta descomposición económica, corrupción, etcétera, refleja que no puede haber democracia verdadera y estable sin una justicia social, sin una división real, dice, de los poderes del Estado y sin una vigencia plena del Estado de Derecho, doctora. Mira usted, parecieran políticos, parecieran juristas estos obispos, doctora. Sí, pero es la verdad, ¿no? Como se dice, es la verdad. Y lo más preocupante es que cuando no existe todo esto, lo que usted está mencionando, hay consecuencias. Y consecuencias normalmente malas para la sociedad. Y lo hemos visto recientemente con el conflicto de los mineros. Eso se debe netamente a que no existe un Estado de Derecho en Bolivia, en que no se siguen las reglas como se deben seguir los procedimientos. Existe una falta de institucionalidad terrible. Entonces, vemos estas consecuencias, doctor, que son alarmantes y que son preocupantes para la sociedad y que no nos ayudan a crecer como país. Queridos amigos y amigas, vamos a seguir charlando con la doctora Fabiola cada viernes. Pero este programa es de lunes a viernes, de 8:30 adelante. Dios y la Virgen lo bendiga y nos vemos el próximo programa. La verdad de mi vida, mi bebé que me salta en los brazos de prisa. Tú eres mi refugio y vive. En Amboró, la radio. Son las 9 de la mañana en punto. Frecuencia modulada, 89.5 MHz.